Si deseas más información sobre Alerta Diabetes, puedes buscarnos en la internet visitando nuestro canal en YouTube, www.youtube.com/Alerta Diabetes, o la página www.centrodiabetespr.com. Hola, nuevamente estamos aquí con ustedes con este interesante tema de neuropatía diabética, que es considerada en Puerto Rico la complicación más frecuente del paciente diabético. Y tenemos con nosotros al doctor Efraín Meléndez Peña. Efraín, la parte de la afección de los nervios del tubo digestivo, ¿qué tú tienes que decirnos a nosotros sobre esa enfermedad? Esta es una complicación como hemos dicho, del sistema nervioso autonómico. El paciente comienza a tener dificultad en el vaciamiento gástrico, distensión abdominal, puede tener diarreas explosivas y esto pues afecta su calidad de vida. Todas estas complicaciones de la diabetes afectan la calidad de vida del paciente. Es por eso que en la exploración de este paciente hacemos todas estas investigaciones para ayudar al paciente con los medicamentos actuales a mejorar y evitar que esto sea una condición progresiva. Y el aparato cardiovascular, el corazón, que sabemos que es la principal causa, los problemas cardíacos, la principal causa de muerte en el paciente diabético. Eso es otro aspecto muy importante. En la neuropatía autonómica se va afectando la inervación nerviosa del corazón y esto pues produce varios síntomas importantes en el paciente, tales como mareos progresivos, especialmente mareos cuando el paciente cambia de posición, que está acostado y se sienta repentinamente, y una taquicardia refleja. Todo esto puede denotar que el paciente pueda tener problemas cardíacos progresivos y puede llevar al paciente a tener infartos del miocardio y otros problemas cerebrovasculares. Es importante que nuestros amigos entiendan que cuando sufren de estos síntomas, que se levantan y se marean, se debe a que llevamos prisa en pasar de la posición de acostado a la posición de sentado y de sentado a parado. Así que las personas que tienen esta complicación deben de evitar levantarse de golpe. Se deben levantar de la cama, se deben sentar un rato y luego pasar a la próxima posición, que es de pie, porque de hacerlo de otra manera hay lo que se llama hipotensión ortostática y el paciente puede sufrir un síncope y caerse y sufrir daño. ¿Qué podemos nosotros hacer con la neuropatía esta sensitiva? O sea, no la dolorosa, sino que el adormecimiento de los pies, de las extremidades en estos pacientes. Esto es bien importante porque una morbilidad y un aspecto que preocupa al diabético son sus pies. El pie diabético, la ulceración que causa, es lo que lleva a las amputaciones que están temidas por el paciente. De manera que tanto el médico como el paciente tiene que prestar mucha atención al cuidado de sus pies, a vigilar su curvatura, que no tenga infección en las uñas y a mantener una vida saludable de sus pies. Por eso es que debe de chequearse los pies todas las noches antes de acostarse, secarse entre los dedos con un papel del mismo baño, no con toalla porque eso es un poquito áspero. Debe de, como te digo, mantener los pies bien secos y usar polvo entre los dedos para que se mantengan secos. El paciente que tiene disfunción eréctil, entonces ya ahí sabemos que... Bueno, vamos a utilizar medicamentos si determinamos que se debe a este proceso, medicamentos que mejore la ejecución del hombre, ¿verdad?, en su aspecto sexual. Pero tenemos que tener en cuenta de que no es solamente la disfunción que siente el hombre, no es solamente un problema de los nervios, también puede haber un problema de pérdida de deseo sexual. O sea, que esto debe ser evaluado por un profesional que sepa lo que claro, como hemos dicho al principio, esto es un diagnóstico de exclusión. Claro. Hay que buscar otras causas posibles, ¿verdad?, para explicar la impotencia antes de atribuírselo todo a disfunción eréctil por neuropatía diabética. Y sobre todo en aquellos pacientes cardíacos que están usando los famosos nitratos. O sea, esos pacientes que usan nitratos aumenta el riesgo de muerte cardiovascular cuando utilizan esos medicamentos que son tan famosos en la calle y que muchas veces el médico no es el que se lo recomienda al paciente, muchas veces que el amigo le dice, mira, úsate que a mí me funciona bien. Y no, los pacientes no son iguales, no hay nadie igual. Sabemos que Dios nos creó a todos iguales, pero tenemos algunas diferencias significativas entre nosotros. Y para la neuropatía dolorosa, ese dolor que da sobre todo de noche.
Para la neuropatía dolorosa tenemos un armamentario de medicamentos, pero queremos aclarar que ninguno es curativo, es simplemente un alivio sintomático. Utilizamos 3 categorías de medicamentos, usamos los famosos antidepresivos tricíclicos, de los cuales de ellos pues el mejor es la amitriptilina. Es de los más viejos. Y de los más viejos y de los que comenzamos a utilizar. Luego sigue una segunda categoría que son los inhibidores de la recaptación de serotonina. Básicamente ahí está la sertralina, el Zoloft. Y luego tenemos una tercera categoría que es la que más estamos usando. Uno de estos medicamentos está aprobado por la Agencia de Drogas Federal, que es la dulocetina. Ahí tenemos los antiepilépticos, básicamente la pregabalina, el Neurontin, y estos, como si se usan con precaución, pues ayuda al paciente a tener mejor calidad de vida. ¿Y qué tú me tienes que decir a mí de esos medicamentos que estamos usando cada día más? Porque sabemos que la salud mental de nuestro pueblo pues está afectada, de los antidepresivos, sobre todo los modernos antidepresivos, porque en un principio usamos los antidepresivos viejos. La primera, amitriptilina, es un antidepresivo del grupo viejo y del grupo nuevo. ¿Qué papel juegan? Los antidepresivos nuevos son mejores que los viejos, porque los viejos teníamos que tener mucha precaución con los problemas cardíacos y las arritmias, especialmente con el Elavil. Los nuevos pues son más efectivos y causan un alivio en la ansiedad y la depresión que le produce a estos pacientes el tener esa neuropatía progresiva. ¿Y cuándo es el mejor momento para ingerir estos medicamentos? Nosotros usualmente le damos estos medicamentos por la noche al paciente porque tiene un efecto hipnótico, ansiolítico, puede dormir bien y se puede levantar con nuevas esperanzas de vida y mejor calidad de vida. Puede descansar, y si no se descansa, pues entonces, si el cerebro no descansa, pues como órgano que requiere de descanso, pues por la mañana no se produce igual. En estos pacientes que tienen hipotensión ortostática secundaria a la diabetes, ¿qué podemos hacer? Eso lo sabemos que existe, sabemos que estas personas son un riesgo, porque no se dan cuenta cuando el azúcar le va bajando. Y entonces, porque además de tener hipotensión ortostática, también tiene lo que se llama, no se dan cuenta de que el azúcar le baja. Y entonces, ¿qué podemos hacer con esos pacientes? Es importante que el paciente tenga una monitorización de su glucosa y que esté consciente de cómo le afecta esas bajadas en presión y no vaya a perder el desbalance y se cae, porque la mitad de esos pacientes tienen desbalance porque pierden la propiocepción en las extremidades. Así que hay que tener unas precauciones continuas en estos pacientes para evitar que esto les afecte la calidad de vida. Sí, eso es bien importante porque realmente nosotros, como te dije, y como le dijimos al público, nosotros cuando el paciente llega a la oficina ya un 8% tiene neuropatía diabética, y cuando ya lo hemos visto varios años, esa cantidad aumenta a 2/3 partes de nuestra población, lo cual quiere decir que de los 400,000 pacientes diabéticos que hay en Puerto Rico aproximadamente, 2/3 partes están teniendo problemas de neuropatía. Y es bien importante porque la neuropatía, además de molestar en los pies, puede ser la causa acompañante de la enfermedad arterial periférica que provoca amputación. Ya del tema de amputaciones hablamos, pero lo importante, como dijo el doctor Agustín Rodríguez en su momento, es prevenir. Tratar de que el paciente cuide. Ya no puede dejar de ser diabético, la diabetes es una enfermedad para toda la vida. Tenemos que controlarla y sabemos que tenemos medicamentos para controlar la enfermedad. Si las pastillas no controlan la enfermedad, pues tenemos que pasar a la insulina porque es parte del tratamiento. Pero es importante que el paciente diabético mantenga la higiene de sus pies. No camine descalzo, no use zapatos apretados, no necesita zapatos para pacientes diabéticos porque eso no es el fin del zapato del paciente diabético, pero sí requiere que tenga cuidado de sus pies. Que no camine descalzo, que evite las caídas, porque eso es un problema real en estos pacientes. La diabetes también produce algún tipo de neuropatía a nivel de los ojos, la parálisis facial. ¿Qué tú tienes que decir? Esto también es bien importante y afecta mucho al paciente, que se le caiga un párpado, que se le cierre un ojo. Estas parálisis de los nervios, del nervio oculomotor, ocurre también, como hemos dicho, hasta en un 50% de los diabéticos.
Importante para prevenir todas estas complicaciones desde inicio, desde que usted es diagnosticado de diabetes, mantener un control lo más estricto posible de su diabetes, y estas complicaciones se van a minimizar y van a ocurrir lo más tardía o no van a ocurrir. ¿Y qué entiendes tú por un control bueno de la diabetes? Un control bueno de la diabetes, nosotros medimos 3 aspectos: medimos el azúcar en ayunas del paciente, medimos el azúcar postprandial. Muchos pacientes llegan con azúcares en la mañana en ayuna normal, pero después que comen, pues el azúcar sube a 200, a 300 miligramos por ciento. Entonces, que medimos los dos, y una hemoglobina glicosilada nos ayuda y nos va a determinar cuál es el control real intracelular, cuánta azúcar le está entrando al nervio y a la célula de ese paciente. Esos son los 3 aspectos que determinamos control en el paciente diabético. Un azúcar en ayuna idealmente menor de 110, un azúcar postprandial menor de 140 y una hemoglobina glicosilada menor de 6.5. Amigos, hemos llegado al final de este segmento de su programa Alerta Diabetes. No olviden visitar nuestra página de internet centrodiabetespr.com y nuestro canal en YouTube. Será hasta la próxima ocasión en que continuaremos hablando sobre la diabetes mellitus y cómo manejar esta condición.